¿Cuándo decides venir desde Venezuela a Ecuador? ¿Cómo es ese proceso migratorio? ¿Qué pasó? Nosotros estábamos en Venezuela y vino una época muy fuerte de inseguridad, muy fuerte. No nos conocía ni el perro. Nadie. Nadie. Claro. No nos contrataban, pero para nada. ¿Tocaste muchas puertas? Sí, tocamos fondo. Termina un día y arranca el otro, piensa cómo puedo ser mejor de lo que fui ayer. Es cierto. Y todos los días tienes que pensar cómo puedo ser mejor de lo que fui ayer. Y un día pasan esas cosas de la vida que tú dices no entiendes, ¿no? Que de repente como que, bueno, chévere, veamos los números. Y no hay números. ¿Cómo no hay números? Bueno, está bien, me llevo mis equipos de cocina. Ya no tenía equipos de cocina. Yo metí todo en la empresa de él sin que firmaras nada. Nada, tonterías de la vida. Lo pierdes todo. Todo. Literalmente todo. Yo considero que tengo un problema serio con el restaurante y con la adicción al trabajo. De verdad te lo digo. Yo he tenido que ir a psiquiatra, ¿sí? ¿Para bajarle 2 rayas? Sí. Yo tengo que tomar pastillas para dormir. Yo paso la noche pensando en cocina. A mí hace un mes atrás sentí que se me paralizó la cara y me acosté en el piso a clavarme palillos en la cara porque un cocinero me dijo, clava, chef, dale. Y me clavaba palillos en la cara porque se me estaba durmiendo la cara. Todo profesional es obsesionado. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Más Bienestar Podcast. Soy Carla Sarmiento, terapeuta de bienestar y host de este espacio. Y hoy estamos en casa nueva en este episodio número 10. Quiero agradecer infinitamente a Tributo por permitirnos compartir en este lugar con personajes que nos están inspirando, que están dejando un legado y sobre todo un mensaje de se puede, de constancia, de disciplina, de resistencia. Y precisamente eso es lo que vamos a conocer el día de hoy con un personaje que admiro desde hace mucho tiempo. Ya lo he entrevistado en otras oportunidades y hoy tengo la dicha de tenerlo aquí en este espacio que es mi favorito. Tengo conmigo a un hombre que ha venido a cambiar la forma en la que vemos la carne, la cocina y también lo que entendemos como un lujo. Luis Maldonado es el fundador de Tributo, el restaurante que ha puesto a Quito en el mapa gastronómico en el mundo. Pero su historia no solamente se cuenta en estrellas, en rankings y en aplausos, sino en decisiones valientes, perseverantes, de esas que tenemos que tomar todos los días para poder alcanzar nuestros sueños. Luis, qué gusto tenerte en este espacio el día de hoy. No, el gusto es mío, Carla, compartir contigo. Bueno, contentísimo de que vengas nuevamente a Tributo y que podamos conversar. Y además que ahora se convierte en nuestra casa para grabar nuestros episodios. Sí, da igual, un gustazo enorme que pueda hacer Tributo la casa de todos estos episodios hermosos que estás haciendo en este podcast. Para mí es súper importante conocer a Luis antes de ser chef, antes de que alguien te diga, eres un crack en la cocina como ahora todos te conocemos. Pero ¿quién era Luis antes de ese título que sin duda alguna lo ha llevado a no solamente ser reconocido en nuestro país, en Ecuador, que también ya es tu casa, sino en el mundo entero? Bueno, mira, yo creo que yo creo que siempre quise ser cocinero desde muy temprana edad. Entonces yo no tengo esa historia de que la cocina la conocí por consecuencia y me tocó y la descubrí de golpe. Yo creo que yo era un niño bastante tremendo de chiquito. Hiperactivo. De ese así que era dolor de cabeza a mis papás en el ¿Cuántos colegio. ¿Cuántos hermanos? Dos. Okay. Dos. ¿Eres el primero o el segundo? El segundo. Entonces, yo recuerdo que yo llegaba a la casa y yo llegaba a las 12 del colegio, a las 12 del mediodía del colegio y bueno, llegaba mi vecina era mi abuela, me iba a la casa de mi abuela comenzaba a hacer la comida, yo a veces la ayudaba a ella haciendo las comidas. Mi papá me buscaba para llevarme al fútbol, me llevaban al fútbol a jugar fútbol y pasaba toda la tarde en el club para quemar todas las energías. Y tenerte cansado en casa y cuando regresas. Hacía fútbol, hacía básquet, hacía béisbol, hacía natación, yo hacía todos los deportes a veces por haber, llegaba a la casa cansado y a dormir. Okay. Entonces, no había chance a que molestes. Entonces, eso fue muy marcado como en mi infancia y ya cuando comenzó como esa adolescencia de los 14 años, de los 13 años, preadolescencia, yo recuerdo que cuando llegaba del colegio, de bachillerato, llegaba
y quizás no eran las caricaturas lo que yo me ponía a ver en la televisión, sino que ya existía esa época fuerte del canal Gourmet, no sé si recuerdas. Sí, claro, claro. Y llegaba y me ponía el canal Gourmet y me quedaba ahí distraído por horas. Y yo creo que con 13, 14 años yo decía, yo quiero hacer eso. Y ya cada vez era más común que yo me metía a ayudar a mi abuela en cocina, me gustaba mucho el tema de la cocina. Y bueno, yo apenas me gradué del colegio, dije, quiero estudiar gastronomía. Mi papá es abogado, mi mamá es abogado, mi hermana es abogado, o sea, todos. Mis tíos son abogados, mis primos son abogados, mis abuelos son abogados. O sea, toda tu familia viene de leyes. Toda mi familia viene de ser abogados, mis primos abogados, y yo me fui por la gastronomía. ¿Y te apoyaron? Sí, no. ¿O hubo esto sí, de, pero no. por qué? Si claro, todos... por supuesto, mi mamá no. Mi papá quizás un poco más tranquilo, pero no mucho, porque obviamente pues mi papá tenía su buffet, entonces quería como que, bueno, su hijo estuviese ahí, mi hermana ya estudiaba eso. Eso. Bien lejos de mí. Mi mamá no le daba como mucho, no sé, no le hacía mucha gracia, Ajá. ¿no? Porque aparte yo siempre decía como que yo quiero ser cocinero y mi mamá decía, mi hijo va a ser chef. No, chef no, cocinero. Entonces ya no le gustaba eso. Porque creo que además antes era como un poco más, de alguna forma, no era como la profesión de los sueños de un padre, ¿no? Claro, como que mi hijo sea cocinero. Claro, no, es que no era dignificada. La cocina era un lugar donde llegaban las personas por condición. No me ubicaba en ningún otro lugar, o era una persona que había migrado a cualquier parte del mundo, mucho Europa, por ejemplo, o las personas de los campos que iban a las ciudades. Exacto. Y conseguían un espacio en las cocinas. Correcto. Y se convertían en una profesión, y en una vocación de servicio. Y el servicio, lastimosamente, no es muy dignificado. Sin duda. ¿Sí? Servir es una palabra que a no todo el mundo le gusta. ¿Sí? Pero quien no sirve para vivir no está... Quien no vive para servir no sirve para vivir. Por supuesto. Entonces, pero te pasa. Mucha gente dice, quizás no quiero ver a mi hijo en una cocina siendo una persona que hace servicio. Correcto. Pero es hermoso, el servicio es hermoso. Entonces, yo dije, no, quiero estudiar gastronomía. Comencé a estudiar gastronomía, apenas recién salido del colegio, 16 años, comencé a estudiar gastronomía. Y bueno, ya a los 19 años, casi 20 años, 3 años y medio de carrera, a los 20 años ya era cocinero, ya buscando espacio en cocina. ¿Y tu abuela tuvo alguna influencia en tu amor por la cocina? Sí, porque mucho, la mencionas varias mucho. veces ya, y creo que las abuelitas de alguna forma tienen como ese amor, porque como aman a su familia, todo lo que hacen en la cocina lo preparan con muchísimo amor y tiene como tienen como sus recetas mágicas. ¿Ella tuvo una implicancia en ti? Sí, yo creo que los cocineros nos formamos mucho ahí, ¿no? Más allá de estos cocineros que tienen la referencia de que de temprano les tocó meterse en una cocina y vieron al chef que los inspiró, no sé qué. Muchos también tenemos esa figura, ¿no? Que yo creo que a veces está muy trillada. Mi abuela, la receta de mi abuela, el no sé qué de mi abuela, no sé qué la abuela, pero es que de verdad sí es real. Sí, o sea, crecimos en una cultura hermosa en la cual las abuelas se paraban en la mañana, o las mamás en muchos casos, pero en mi caso era mi abuela, se paraban en la mañana, como era vecina de nosotros, yo crecía yendo mucho a la casa de mi abuela. ¿Almorzabas ahí? Almorzaba y mi mamá no cocinaba nunca. Yo recuerdo de niño, nosotros teníamos cocina. Pero no la usaban. Yo nunca vi que esa cocina se prendiera. Yo creo que esa cocina nunca tuvo gas. Adorno. Esa cocina nunca tuvo gas. Es que yo creo que compraron un cilindro de gas. Y te duraba todo el año. Y toda la vida. Nunca se abrió. Yo no recuerdo ni un sándwich en esa cocina. Ok. Entonces, mi abuela se paraba en la mañana, hacía el desayuno. Cuando uno desayunaba, ya estaba haciendo el almuerzo. Y cuando uno almorzaba, ya estaba haciendo la cena. La cena, es verdad. Pasaba todo el día una olla prendida en la cocina. Entonces la casa siempre olía a cocina de casa. Entonces, claro, vives con eso, creces con eso. Y si por ahí se va lo que te llama la atención, estás metido en un sofrito tarde o temprano. ¿Y cuándo entras a una cocina profesional por primera vez?
Desde muy temprano, porque siempre busqué como meterme en aprender cosas en cocinas, pero yo tuve algo muy particular. Yo desde muy chamito, desde muy joven, mi esposa, ¿sí? Hoy en día mi esposa fue mi novia desde que yo tenía 16 años y ella 15 años. ¡Wow! O sea, toda tu vida. Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Y a los 18 años hicimos empresa. Y comenzamos con una empresa de catering, un poquito más de los 18 años. Y también súper pequeñitos. Súper pequeñitos. Yo tuve algo particular. Yo, en ese interín que estudiaba gastronomía, mi papá fue abogado, pero mi papá hizo su carrera de abogado a la par de que hacía radio. O ¿sí? Locutor. Y mi papá es locutor, apasionado de la locución, pero siempre se fue, o sea, la carrera que le dio a él sostén de vida y a su familia fue la abogacía, ¿no? Las leyes. Y la locución por hobby. La locución por hobby. Después, a los años, él quiso volver a la locución y hizo un programa de radio y en un momento me dijo, quiero montar una radio, y me metió en el mundo de la radio y yo operaba el programa. Controlador. Y prácticamente me obligó a estudiar locución, pero me gustó. Tuve un programa de radio porque él quería que hiciéramos eso, o que lo apoyara mucho en eso, y como él estaba muy emocionado en eso, yo lo quería hacer porque quería compartir con mi papá. Mi papá es como mi ídolo siempre, ¿no? Entonces, pero no me apasionó. Entonces, a la par hice la empresa de catering y con mi esposa tuvimos esa suerte de que, no suerte, a ver, resultado de trabajo. De una, pero es que fue muy rápido. El catering fue muy rápido. El catering es un negocio hermoso, ¿sí? Demandante. Pero es hermoso. Pero el cocinero de catering es bipolar. ¿Por ¿sí? qué? Porque estás feliz, porque los números siempre están en verde. Ok. ¿Sí? Te contratan para un evento y dices, esto voy a gastar, esto voy a cobrar, contraté personal, pagué personal, listo. Todo fluye. Me quedó todo el dinero que me programé que voy a quedar. Y voy haciendo una proyección, pero eres el tipo más frustrado porque tú gastronómicamente quieres hacer cosas nuevas, pero todo el mundo quiere lomo con champiñón, cordón bleu de pollo y trilogía de ceviche. Claro, es lo mismo. Y pasas 10 años haciendo las mismas bodas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros comenzamos, hicimos catering, hicimos el catering a la boda de un amigo de mi papá, o de la hija de mi papá. Pum, primer catering. Después de ese salió otro más. Después catering de los amigos de la familia de mi esposa. Después catering de los amigos de mi familia. Y comenzamos a crecer muy rápido y nos fue súper bien. Entonces yo no tuve una larga estadía en restaurantes, ni una pasantía. Fue desde el por inicio mundo tu cocina. Siempre fue catering y siempre fue mi cocina y siempre fue un modelo de... Teníamos eso, ¿no? Crecí en un club toda mi vida y me gustaba mucho meterme en la cocina de los clubes, ver lo que pasaba, una cocina de gallegos y de vascos. Tenía mucha esa inclinación, me gustaba mucho eso, viví mucho eso desde muy chamito, pero ese era mi estilo. Y bueno, y cuando llegué al Ecuador nunca había tenido restaurante. ¿Y cuándo decides venir desde Venezuela a Ecuador? ¿Cómo es ese proceso migratorio? ¿Cómo influye en su vida? Porque vienes con tu esposa, que me contabas que tiene familia ecuatoriana, es decir, tú fuiste siempre muy cercano al Ecuador. ¿Y cómo haces esta transición que sin duda siento que requiere mucha valentía, porque llegas, por más cercano que sea, llegas a un país nuevo, a una cultura diferente, a gustos distintos y a empezar, yo no digo de cero, pero sí de nuevo? Sí, mira, ¿qué pasó? Nosotros estábamos en Venezuela y vino una época muy fuerte de inseguridad, muy fuerte, que se desató esa ola fuertísima de violencia que lastimosamente después la padeció Latinoamérica con la migración fuerte que hubo de Venezuela. Y nosotros, yo siempre venía al Ecuador hace muchísimos años y siempre me tenía esa hormiguita de qué lindo sería vivir aquí, porque me gustaba mucho Ecuador y la familia de mi esposa es una familia hermosa, grandísima aquí en Quito. Entonces siempre veníamos a reuniones familiares y era eso de que esta reunión se van a hacer fanesca, en esta reunión cangrejada. ¿Te gusta la fanesca? Amas la fanesca. Es mi comida favorita. Yo también. De hecho, yo presenté una vez en gastronomía, estudiando cocina, un plato en examen y hice fanesca en gastronomía en Venezuela. Y yo hacía fanesca, como éramos novios que tenemos 16 años,
todos mis grupos de amigos, que éramos amigos en común, nos reuníamos en Semana Santa a hacer fanesca en Venezuela. Fantástico. Entonces yo hice fanesca por, no sé... Años. 10 años hice fanesca. Yo cuando vine a Ecuador, ya yo tenía 10 años haciendo fanesca todos los años, ¿me entiendes? O sea, ya eras un crack haciendo fanesca. La mejor fanesca es la de la tía de mi esposa. Tienes que probar la mía. No. Para que veas realmente. Porque tiene la receta de mi abuela. Típico. Entonces, cuando vine acá, era el tema de la inseguridad fuerte. Dijimos, no, nos pasaron algunas cosas chimbas, muy chimbas. Y dijimos, no, nos vamos. Y bueno, Ecuador fue una opción. Y vinimos a un país que nos gustaba mucho y dijimos, bueno, si en Venezuela nos va bien, con la locura que es Venezuela, y nos vamos a un país que está dolarizado, que tenía una economía más estable que en Venezuela, que era Latinoamérica, pero era más estable que Venezuela, dijimos, bueno, allá la vamos a romper. Claro. ¿Sí? Llegamos aquí, alquilamos un lugar, compramos los equipos. Veniste siempre ya con la idea de poner tu restaurante. No, catering. Catering, ok. Catering, porque es lo que hacía. Ok. Tenía años haciendo catering. Entonces, bueno, dijimos, bueno, aquí, en este espacio, aquí va a estar la cocina, estas son las oficinas de atención al cliente, estas son las bodegas, por aquí entran los carros, este es despacho, hicimos todo, ¿no? Aquí entra el estacionamiento que vamos a atender acá, esto es bodegas aquí, esto es cocina fría, esto es cocina de producción, aquí está la oficina de atender. Chévere, una casa, un espacio que alquilamos debajo de un edificio. Todo lindo, hermoso. Chiquitito, más pequeño que lo que habíamos hecho en Venezuela, pero nos programamos para hacer todo. La empresa de Venezuela fue creciendo y era una empresa que fue creciendo bonito en el tiempo. Y cuando teníamos todo listo, dijimos, listo, ahora sí, vamos. No nos conocía ni el perro. Nadie. Claro. No nos contrataban, pero para nada. ¿Tocaste muchas puertas? Sí, tocamos fondo. Claro. Claro, tocamos muchas puertas. A nosotros nos tocaba hacer... Yo recuerdo, estando acá, que nos contrataba mucho una casa en el Valle de los Chillos donde hacíamos bodas. Y nos contrataba una señora, ella tenía la boda y tenía una cocina grande. Y atrás, una puertita, había como un pequeño galponcito chiquitito, como un gallinero parecido. Con cosas guardadas y todo. Bueno, ahí nos metíamos nosotros. Cocinábamos y pasábamos las cosas y ella volvía a emplatar, tomaba fotos para sus redes sociales. Wow. Y hacía sus bodas y nosotros estábamos atrás. Parecíamos chinos. Qué dolor eso, ¿verdad? Bueno, es normal. Sí, es normal, sin duda, porque pues llegas a otro lugar, como tú dices, en donde nadie te conoce. Sin embargo, no deja de ser doloroso y no deja de ser como... esto que muchas veces nos puede pasar, que la ves tan oscura o estás en el desierto en donde realmente todo se ve mal, que puedes dejar de hacer lo que amas. Claro. Y como dejar de persistir en lo que realmente tú quieres hacer. Claro. No, y entrevistas de televisión, entrevistas de radio, de cualquier cosa. El chef venezolano Luis Maldonado, no sé qué, tal, cuando desde Venezuela, ¿no? Ajá. Porque ya en Venezuela teníamos como un nombre hecho, ¿no? Entonces... que está en el Ecuador, no sé qué, chef, cuéntenos un poco cómo ve el Ecuador, porque era mucho el tema de la migración, ¿no? Ok. Está el chef venezolano, que se fue al Ecuador, cuéntanos un poco cómo es el tema del Ecuador. No, todo bien, aquí excelente, contando un poco el tema, mentira, y atrás estaba escondido, cocinando en un gallinero, ¿me entiendes? Claro, entonces, claro. Y teníamos la infraestructura para un catering, pero no nos contrataban, no nos contrataban. Entonces, fue muy difícil, y pasamos por muchas cosas que fueron súper fuertes, ¿no? ¿Y cuándo nace Tributo? Mira, después de eso, cronológicamente es así. Yo conozco lastimosamente a un paisano, y me da dolor decirlo, bueno, conozco una persona, ¿verdad?, con el que me dice, mira, hagamos un proyecto, que yo tengo una empresa ¿cómo se llama esto? Capacitación profesional, como de diplomados, ¿no? Ok. Y hagamos esto, no sé qué, vámonos por el área de la gastronomía, hagamos una especie de diplomados para gastrónomos, no sé qué, chévere, bueno, yo tenía el catering, pero no me estaba yendo bien con el catering. Y digo, bueno, dale, yo pongo mis equipos, aquí están los equipos, tenemos toda una cocina para armar, tenemos diferentes cosas, chévere.
comenzamos a hacer diplomados en base al tema de la carne, que es lo que ya yo venía haciendo mucha investigación con el tema de la carne, mucha investigación. Y decimos, yo hacía catering, pero mi pasión siempre fue la carne y siempre he sido como un nerd de la carne. Okay. ¿Sí? Entonces investigaba mucho. Entonces, bueno, hacemos esto, comenzamos a hacer un proyecto que fue creciendo súper bien. Hicimos bastantes ponencias aquí en Guayaquil, en Quito. Y un día pasan esas cosas de la vida que tú dices no entiendes, ¿no? Que de repente como que, bueno, chévere, veamos los números. Y no hay números. ¿Cómo no hay números? No, ¿dónde está mi...? Y bueno, está bien, me llevo mis equipos de cocina. Ya no tenía equipos de cocina. Yo metí todo en la empresa de él sin que firmaras nada. Tonterías la vida. Bueno, entonces, lo pierdes todo. Todo. Literalmente todo. No, ya no nos podíamos hacer ni un catering porque no teníamos cómo nos llamar para un catering. ¿Sí? Entonces, bueno, después de eso, en esa interín yo conocí a un amigo que me dice, demos talleres y charlas juntos. Y comenzamos a dar talleres y charlas juntos, comenzamos a asesorar a empresas de carne y eso como que nos comenzó a levantar otra vez un poco. Y me comenzaron a conocer más acá. Después conocí a un amigo de este amigo con el que me dice un día, bueno, hagamos un restaurante y comenzamos a hablar y bueno, hicimos el proyecto de tributo. Iba a ser un poco más pequeño, pero después tributo se hizo mucho más grande. Bueno, fue endeudarse por todos lados con ese proyecto. Y bueno, nació tributo. Y esto dices dos cosas que me parecen importantes como hacer un zoom in. La primera, las sociedades. Mucha gente le tiene un pavor al tema de sociedad precisamente por estas cosas. ¿Qué aprendiste de las sociedades? Uno, le sigues apostando a las sociedades. Y dos, endeudarse. Otra de las cosas que los emprendedores, las personas que están empezando con algo también le tienen mucho miedo. ¿Qué opinas tú de estos dos puntos específicos? Mira, primero, sociedades, muy difícil. Muy difícil, porque es un matrimonio. Y uno nunca termina de conocer a las personas, ¿sí? Y es muy difícil. Y no todos los matrimonios son para toda la vida. Bueno, después de eso, con el socio que abrí tributo, todo iba muy bien y excelente. Luchamos muchísimo tributo. Es decir, le volviste a apostar a una sociedad. Claro, para tributo, Ajá. claro, por supuesto. Y luchamos mucho tributo y todo iba muy bien y todo encaminado. En un momento de la vida él dijo, quiero irme del Ecuador porque vino todo este tema que venía pasando. Ajá. Y bueno, él dijo, me voy del Ecuador, voy a vender mi parte de tributo. Y bueno, buscamos, en ese momento era buscar una persona que comprara la mitad de tributo, ¿no? Entonces, en ese momento, él tenía un amigo que dijo, le voy a vender tributo, o sea, le voy a vender mi mitad. Y ese amigo de él compró la mitad de tributo. O sea, llegaba un socio que no conocías, que yo no tenía conocía, idea. pero es que yo al principio yo dije, mira, yo no voy a... Yo tenía como que yo quiero saber quién es y no es venderle a cualquiera así. Ajá. porque lo que habíamos construido se podía ir a la nada, por el caño. Entonces llega esta persona y a la par conozco un cliente que me dice, quiero hacer un proyecto en Guayaquil. Y yo, no, hermano, yo no quiero restaurar, yo no quiero socios. Claro. Yo no. Entonces me insisten y otro amigo me dice, pero tienes que conocerlo, que es una gran persona, no sé qué. Y yo, pero es que no, yo no quiero sociedades, hermano, yo no quiero más. Yo quiero solventar lo que está pasando con tributo, mi socio se está yendo del país, está vendiéndole a una persona, tengo muchos problemas, pero entonces este socio me dice, mira, te quiero conocer, quiero ir a tu restaurante. O sea, quiero conocer, ya nos conocíamos, Ajá. pero quiero que nos conozcamos mejor. Ajá. Quiero ir con mi esposa, nos sentemos a hablar, él es Diego, que Diego de repente un día, bueno, nos conocemos las parejas, los esposos, y decimos, sí, bueno, hagamos este proyecto de Guayaquil, y digo, bueno, voy a transparentar todo. Hermano, mira, yo estoy vendiendo la mitad de tributo a un amigo de mi ex socio, y por otra parte, le digo a esta persona que está entrando, yo estoy haciendo un proyecto en Guayaquil. O sea, no quiero como que haya conflicto de intereses, se conocen, y al final, palabras más, palabras menos, Diego termina comprándole la parte de esta otra persona, y terminamos Diego y yo. Ok.
y así ha funcionado todo perfectamente. Diego tiene una familia que ha hecho empresa por muchos años en el Ecuador, que es la gente de Difare, que es farmacéutica. Sí, que son grandes personas, pero excelentes profesionales. Que saben hacer súper empresa. formales, que saben hacer empresas, que cuidan mucho a la persona que trabaja como colaborador y que cuidan mucho a la relación societaria. O sea, todo ha sido muy bien y aparte vino justamente la entrada de Diego, coincidió con toda la curva aprendizaje de Tributo y Diego entró en una empresa que ya está en ese momento en el cual dijo, salió del agua, Ajá. se sacudió. Que ya facturaba. Que ya, claro. Ya facturaba. Claro, y que se sacudió y dijo, uff, ya. ¿Cuántos años pasó Tributo 3 en años cero? y medio. 3 años y medio. Dándole y Dándole, luchándola, pero que esos días que dices, bueno, señores, 3 días facturando, hermoso, full el almuerzo, full la noche, full el almuerzo del día siguiente, full la noche y después no vino nadie. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Pero por qué? ¿Me entiendes? Si ya habían pasado, y el arranque peor, en el arranque yo recuerdo 10 días por lo menos que mi esposa se ha comprado cafés en los primeros meses de Tributo, café para no cerrar en cero la facturación. ¿Sí? Eso es. Oye, ¿y qué importante es aquí también como ese apoyo del otro lado, ¿no? Que tal vez no es el que se ve, el de tu pareja. Claro. Cuando estás en este proceso de emprender, de crear un negocio, de tener una empresa, de sostenerte, de cuán importante es que la otra persona entienda que te apoye además, Claro. y que sea como esa parte de contención que requieres para que el negocio pueda prosperar. No, Vanessa lo es todo. Vanessa lo es todo. Mi esposa es el 70% de ahí. Detrás de un gran hombre y una gran mujer, o un gran hombre es la mitad de lo que es el hombre y la mujer. Mentira, Vanessa es el 70, 85, 99. Dame el 1 a mí. Es que es verdad. Me encanta. No, te lo juro que sí, Vanessa es todo, absolutamente todo. No te puedo decir qué, te digo todo. Esa es la que maneja todo, es el cerebro detrás de todo, es la que... todo, es el impulso, es el motor, es la caja. Me todo. encanta. Y bueno, y lo que te digo, y ahora con Diego, Ajá. que no es que él agarró y dijo, agarré todo ya lindo en color de rosa. No, un aprendizaje fuerte. Y ahora con Diego como que hemos hecho ese match donde él maneja la parte financiera y más empresarial, porque son 2 restaurantes. El de Guayaquil arrancó hermoso con el espaldarazo de Tributo. El de Guayaquil se llama Boss, de Boss Primigenius, que es el primer animal de la cadena evolutiva. No es que Tributo está a modo avión. No. Tributo está comenzando a decir, vamos. Pero ahora es lo importante, porque ahora es mucho más importante saber gerenciar y manejar los recursos. Y hemos dado ese cambio que ha sido parte de lo que ha hecho Diego, que es decir, ahora todo se hace pensado. Claro, ¿Sí? que ya no improvisas. No es que, a ver, entró esto y tapemos este hueco. No. Ahora todas las semanas es reunión de esto, reunión de lo otro, reunión comercial, reunión financiera, reunión no sé qué, chévere. Entró, se vendió un café, ¿qué se va a hacer con ese café? ¿Me entiendes? ¿Cuántos cafés hay que vender? Si se vendió este café, ¿cómo vendemos más café? Si se no sé qué, o sea, todo ahora es... Yo creo que Tributo tiene una agenda de aquí al año que viene y no es una agenda de decir, bueno, en el Día de la Madre vamos a hacer... No, una agenda comercial, una agenda de marketing, una agenda de reuniones con agencias turísticas, una agenda de reuniones con farmacéuticas, reuniones con no sé qué, reuniones con eventos vamos a hacer eventos con cocineros, eventos... Es decir, todo está planificado y pensado estratégicamente para que pueda tener el resultado. Que yo creo que eso es una de las cosas que para las que llega a sumar un socio, claro, ¿no? Claro. Porque tal vez tu fuerte es la vaca. Claro. Y tú sabes cómo manejar la carne. Tú sabes cómo manejar la cocina. Tal vez tú sabes cómo manejar tu equipo cocinero, pero la parte financiera no es precisamente tu fuerte. No, para nada. Ahora agarró y Vanessa consiguió un match importantísimo con Diego. Y Vanessa y Diego juegan a eso todos los días y yo voy atrás, pero
con la lengua afuera. Espérate, pero que... Entonces todos los días, reunión de no sé qué, pero yo tenía que hacer hoy, iba a ponerme a desarrollar una receta hoy. Yo quisiera pasar el 75% de mi tiempo metido en la cocina. Pero ahora yo he entendido que el 60% de mi tiempo ahora no está dentro de la cocina, sino que está en muchas cosas que permiten que el restaurante crezca y que tengamos 2 restaurantes y que haya una proyección en el tiempo. Ahora hay una forma distinta de cocinar, ¿sí? Ahora el tiempo, mi tiempo dentro de la cocina es extremo. O sea, yo le digo a los chicos de cocina, señores, lunes, martes y miércoles y jueves vamos a desarrollar nueva carta, necesito estos ingredientes, necesito que estemos avanzados con esto, márchame una receta de esto, y cuando llego son 3 días extremos. A tope. Full. Una cosa que te hayas prometido no traicionar nunca en la cocina. El producto. ¿Y por eso tributo? ¿El nombre? Sí, tributo porque es un tributo al sacrificio del animal y a que todo debe usarse. Y nunca voy a traicionar el hecho de darle a la gente lo que yo considero que es bueno. Y es lo que yo le digo a la gente del servicio, es lo que le digo a la gente de cocina, es lo que digo. Nunca le des a la gente menos de lo que tú esperas recibir. Nunca. Si tú quieres que te atiendan bien en un lugar, atiéndelos bien. Si tú quieres que te saluden por tu nombre cuando tú llegas a un lugar con tu novia, pues salúdalo por su nombre cuando llegues al lugar. Si tú quieres que te den la mejor carne, que tú dices, quiero comerme este corte, tú quieres que el que está en la cocina te dé el mejor corte, pues tú tienes que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, siempre he creído que esa vocación de querer dar lo mejor todos los días, de pararte todos los días en la mañana, y se lo digo a los chicos de cocina siempre, yo te aseguro que tú sales de aquí y preguntas y no quedo como un mentiroso. Yo siempre le digo a los chicos de cocina y de sala, cuando termine un día y arranque el otro, piensa cómo puedo ser mejor de lo que fui ayer. Es cierto. Y todos los días tienes que pensar cómo puedo ser mejor de lo que fui ayer. Hace poco fui, mira, y te cuento esto, que quizás no te lo contara en otra oportunidad, pero como este va a un tema ligado a temas de desarrollo emocional y todo este tipo de cosas, yo me he vuelto un tipo de verdad que yo considero que tengo un problema serio con el restaurante y con la adicción al trabajo, de verdad te lo digo. Yo he tenido que ir a psiquiatra, ¿sí? ¿Para bajarle 2 rayas? Sí, porque a mí me ha dado... yo tengo que tomar pastillas para dormir. Yo paso la noche pensando en cocina, ¿sí? Hay momentos en el cual el restaurante, la gente ve todo normal, pero yo exijo al máximo. Los cocineros que están conmigo saben que soy muy exigente y que yo vivo la vida con el acelerador al máximo en la cocina. Y a mí hace un mes atrás sentí que se me paralizó la cara y me acosté en el piso a clavarme palillos en la cara, porque un cocinero me dijo, clava, chef, dale, y me clavaba palillos en la cara porque se me estaba durmiendo la cara. Y todos los días quiero que sea todo perfecto. Y los cocineros míos lo dicen, yo de verdad, a mí tributo me cambió, porque me exigió al máximo, pero ellos dicen, esto yo no sé si toda la vida pueda estar a este nivel. Y eso es lo que te iba a decir yo. ¿Y tú no crees que esta sobreexigencia y este exceso de perfección pueda pasarte una factura grande, sí, personal? Lo sé que sí, pero no sé si estoy dispuesto a levantar el pie del acelerador ahorita. No lo sé y no lo creo. ¿Qué te hace creer que no estás dispuesto? Yo mismo. Mira, te lo digo como es ansioso. Yo mismo. Soy exigente, soy muy competitivo conmigo mismo, ¿sí? Una doctora me dijo, léete este libro que se llama Tus zonas erróneas. Mira que mucha gente lo ha leído. Y en el libro decía, si tu hijo practica tenis y no es bueno en tenis, que practique otro deporte. No. Si no es bueno en tenis, haz que practique más tenis. Pero es que así he pensado yo claro, conmigo. Y de alguna forma, tal vez aquí la diferencia es que a ti te encanta y amas la cocina. Puede ser porque alguien que practica tenis, pues no le gusta el tenis, en efecto, no estás en tu zona. Pero
algo contigo que te pueda ayudar a salir de este estrés, qué practicas, qué haces o de qué manera tratas de desconectarte para que eso pues no acabe con tu tranquilidad y un poco paz. Estoy intentando trabajar en eso, ¿sí? Como que hacer muchas cosas que me permitan. Me he intentado desconectar un poco de la cocina, que si tengo la oportunidad de ir a un lugar donde es bonito pescar, intento pescar. Pero no estás pensando, este pescado serviría para poder llevarlo como estás pensando. Estoy pensándolo. O sea, estás pensando en trabajo. Sí. Que te diga yo ahorita, en este momento, tengo la estrategia porque es mi forma de desconectar. En este momento no la tengo. En este momento yo soy 200 kilómetros por hora, ¿sí? Pero sé que debo ir hacia eso y debo trabajarlo hacia eso, pero soy esa persona de que si no eres bueno en este deporte, cambia de deporte. No, persistente. Tienes que ser bueno. Persistente. Tienes que ser bueno. Y persistente. Sí. ¿Eres bueno haciendo esto? Sí. Bueno, y ahora quieres hacer cómo, tienes que ser bueno igual en este. Y abriste un restaurante en Guayaquil y Tributo es un restaurante que está considerado como uno de los mejores restaurantes que a veces es peor eso, porque cuando te ponen la etiqueta de los mejores restaurantes... Allá precisamente iba. Y lo que yo quería preguntarte es cuánto peso genera en ti esto de estás dentro de los 50 mejores de Latinoamérica, no, ni siquiera, estás dentro de los 50 mejores del mundo. Estás dentro de los principales de Latinoamérica y como ese peso de estar rankeando. Y claro, para nosotros como ecuatorianos, qué orgullo, qué lindo, qué hermoso se siente, o para algunos puede ser qué suerte tiene, pero todo el trabajo mental y físico que hay detrás de eso puede llevar a colapsarte, Luis. Sí. A mí me gusta siempre aclarar esto porque creo que es un compromiso del cocinero también educar estas cosas, porque es medio... tergiversable, ¿no? Hay dos listas donde las que está Tributo. Una es el Latin America 50 Best y en ese estamos dentro de los 101, estamos en la lista extendida de Latin America 50 Best en el 92 del 50 Best. Y en los 101 mejores restaurantes de carnes del mundo estamos de 30, ahí sí estamos en el mundo, y otros en Latinoamérica, son dos listas distintas. Pero algo que es importante marcar es que estas listas no son una cosa como que, yo concurso y mando un concurso y voten por mí, el restaurante que no sé qué. No. Esto es un formato de cocina y van a venir las personas que tú no sabes quiénes son y van a comer y probablemente te voten o te reseñen o lo que sea para tú entrar dentro de estas listas. Pero son especialistas en el mundo gastronómico. Uno en carnes y otro en gastronomía. No sé. Y eso te pone un estrés a 10.000. Porque tú... Todo profesional es obsesionado. O el buen profesional. Yo considero... Porque a veces yo digo... hay que bajarle un poco la obsesión de querer ser más, no sé qué. Tú no le puedes decir eso a Richard Carapaz. Porque no va a ganar. No va a ganar. Yo te aseguro que Richard Carapaz duerme soñando cómo pedalea. ¿Me entiendes? Tú no le puedes decir a Roger Federer que no sea un obsesionado en el tenis, porque no hubiese llegado a ser Roger Federer. Yo no me estoy comparando con ellos. Yo estoy diciendo que si nosotros te dan una bocanada de decirte tu trabajo está considerado entre los mejores del mundo, pues obviamente vas a querer cada día ser mejor, porque te dijeron, estás acá. Y eso es verdad, eso es así. Entonces, bueno, comienzas con cada día es más exigencia, cada día a los muchachos, señores, estamos acá, su trabajo está acá, entonces tienen que honrar el hecho de que estamos acá, ¿sí? Entonces, todo es preciso, todo es bien hecho, cuidemos el producto, cuidemos las cosas, bien peinados, camisa planchada, todo. Todo habla. Edúquense. Todo el equipo. Yo siempre he dicho que el principal activo de nosotros es el conocimiento. Y el equipo, yo agarro y digo, bueno, toma fulano, este libro te lo regalo. Toma no sé qué, esto no sé qué. Tú mañana te vas conmigo a ver unas vacas. Y Vanessa, en medio de tu estrés, o sea, ¿cómo hace para poder sostenerte en medio de eso? Porque yo creo que también ahí entra, por eso está en 99. Sí. Porque me imagino que también debe ser como esa contención que requieres fuera de estas cocinas. Claro. No, Vanessa sabe cómo poner freno a muchas cosas. Es como el catalizador. Yo creo que yo en momentos que estoy así,
y siento que tengo el mundo encima y estoy con la presión de lo que sea, de que es nueva carta, de que estamos abriendo el restaurante de Guayaquil y que quiero que esté perfecto y que tengo una mesa muy importante y que vienen un grupo de críticos o periodistas gastronómicos. Lo más importante, la gente más importante que ha recibido aquí. Déjame terminar otra vez. Y todo así, y yo siento que todo el mundo está encima y viene Vanessa y me da un abrazo. Y te vuelve. Ya, como que vuelve todo a tierra. Entonces sí es importantísimo. Claro, Vanessa, por otro lado, cuando estoy lento es la que acelera. O sea, ella está equilibrando, Catalizador. En los dos lados. Sí. Las personas más importantes que has recibido en este restaurante. Mi mamá y mi papá. Me y te dicen después como de 7 años y te dicen no los como veía. qué bueno que no estudiaste leyes. Bueno, sí, y haces carnes. obviamente. Están orgullosos Sí, ahora claro. de esta profesión que has elegido. Claro, por supuesto. ¿Qué crees que le falta al Ecuador para tener una Michelin? Que no puede porque no hay... o sea, que no puede, no. Perdón por haber dicho así porque no es la realidad. No puede mientras que no haya una relación del Estado con la guía Michelin, ¿sí? Es decir, aquí no puede haber estrella Michelin hasta que no haya un convenio entre el Estado con la guía Michelin. La guía Michelin es un servicio que le presta la guía a un país o una ciudad, ¿sí? Es decir, Perú no tiene estrellas Michelin, ¿sí? Y no puede tener estrella Michelin hasta que el gobierno diga... Es decir, eso es un trabajo que realiza específicamente el Estado. Trabajo de Estado, ¿sí? A ver, Argentina tiene ahorita en Buenos Aires y en Mendoza, y Estado y empresa privada, muchos de los viñedos en Mendoza le han dado fuertísimo a eso. México tiene guía Michelin, pero tú dices a la guía Michelin, mira, nosotros queremos que la guía Michelin venga para acá y nos diga que Quito tiene restaurantes de nivel Michelin. La guía Michelin viene y dice, bueno, a ver, hay 1 o 2 restaurantes que pueden ser Michelin, pero los demás no. Y la guía Michelin dice, mira, no te conviene, no eres un país para guía Michelin. No digo que no, probablemente aquí hay restaurantes que pueden tener el nivel de guía Michelin. Te lo aseguro que sí, aquí hay restaurantes que tienen nivel para una guía Michelin. Pero tiene que ser un trabajo de Estado. Perú tiene restaurantes para nivel de guía Michelin, pero tiene un trabajo de Estado. Ok. ¿Sí? Una cosa importante que quiero preguntarte en medio de esto, y es que tú, ¿qué opinas que se diga que tributo o restaurantes como tributo son solamente para personas que tienen mucho dinero? Que está mal, porque te cuento una cosa, tributo nació con esa percepción, o con esa, o se concibió así. Dijimos, bueno, esto es un restaurante que es para un alto target, donde nosotros vamos a apuntar al turista, porque estamos cerca de hoteles, y vamos a apuntar a un círculo empresarial y político, no sé qué, y chévere, hermoso, arrancó tributo, poquitas mesas, era un restaurante costoso, ¿sí? Lo acepto, un restaurante costoso, pocas mesas, pero esas pocas mesas te sostenían la operación, en teoría, ¿sí? Y cuando vino la crisis fuerte, cuando hubo muerte cruzada, cuando la gente no venía por inseguridad, cuando pasaron todas esas cosas, nos vimos sin clientes, porque no habíamos fidelizado el local y nos tocó entender que el restaurante lo tiene que sostener el local, y comenzamos a trabajar por hacer que la propuesta fuese para el local. Y el hecho de convertirnos en nuestros propios proveedores, el hecho de ser mucho más empresariales y cuidar al detalle muchas cosas, bajamos el porcentaje de gasto de esto, gastamos el porcentaje de esto, eso pudimos apalancar un poco el porcentaje de food cost y dijimos, no bajamos la calidad del producto. De hecho, creo que el producto de hoy en día de tributo es el mejor producto que ha tenido en su historia, pero nos permitió bajar el food cost y tributo es mucho más accesible. Ya es un restaurante donde la gente puede venir a comer con $35, entrada principal y postre. Ok. ¿Sí? Y ese es tributo, y quisimos que fuese tributo, y ahora tenemos un restaurante que está 80% o 70% de locales y el otro 30% de turistas. Entonces el turista no se convirtió en nuestro principal fuente de ingresos, no, ahora es un extra. Okay. Ahora lo sostiene el local. Me encanta y eso eso. Queríamos nosotros y dijimos, esto es para el local. Es decir, lo volviste mucho más asequible. Sí, y entendible. Porque nos decían, este restaurante está entre los mejores del mundo. La carne ecuatoriana de la vaca vieja andina. Venía un extranjero y decía, wow, qué buena carne esta. El local venía y decía, es que yo no quiero vaca vieja, yo quiero un ojo de bife. Pero es que el trabajo de nosotros
nuestro trabajo por lo que estamos reconocidos por la vaca vieja, pero yo quiero el ojo de bife. Bueno, ojo de bife, ¿con qué lo quieres? ¿Con papa frita? Entonces se comían el ojo de bife con papa frita y decían tributo, sobrevalorado. Y yo entiendo que el tributo ha evolucionado mucho. Comer el tributo de ahorita no tiene nada que ver con el tributo de hace años atrás. El tributo de ahorita está potente, rico, en su mejor versión. Delicioso. De verdad. Entonces la gente viene y dice, yo había venido a un tributo que no me había gustado como el de antes. El tributo de antes era temeroso, era miedoso con el ecuatoriano, era Tal vez porque no entendíamos el concepto. Sí, y nosotros quizás no entendíamos el ecuatoriano porque habíamos pensado mucho gastronómicamente en el extranjero. Y comenzamos a entender, porque no es que es un restaurante de afuera pensado, pero es un restaurante de ecuatorianos. Correcto. ¿Sí? Porque el 80% del equipo es ecuatoriano. ¿Sí? Yo soy ya hoy en día nacionalizado ecuatoriano. Amo la cocina ecuatoriana. Mi esposa es ecuatoriana. Y el restaurante ya se entiende, la gente lo entiende muy bien y ya viene y disfruta y dice que está bueno tributo, se aterrizó para el local, está pensado para el local y eso es real. Hay algo que me encanta de tributo y ya como para ir entrando a nuestra parte final y es la sostenibilidad. ¿Has pensado o han pensado junto con todo el equipo en literalmente utilizar y honrar y preciso hacer un tributo a esta animalito, a esta vaquita que da su vida y utilizas absolutamente todo de ella? ¿De dónde nace esta idea de sostenibilidad? Y cuéntanos un poco como de qué manera lo aprovechas al 100%. Hay una palabra clave ahí que tú dijiste, ¿no? Ese animalito dio su vida y no dio su vida. Nosotros se la quitamos. Bueno, sí. Qué cruel eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa eso en el cocinero, y ojo, es cruel, pero visualizamos el animalito, pero cuando pasa en el pescado es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Por supuesto. Y cuando pasa en el pollo también. Cualquier animal que nos está Entonces, si nutriendo. tú estás quitando la vida a un animal, ten el mínimo respeto por aprovecharlo todo, por honrar ese animal, por entender que todo debe usarse, que debes trabajarlo, y eso es lo que hoy en día es tributo. Un restaurante de aprovechamiento total, donde la vaca vieja de los Andes es protagonista, donde el esfuerzo del campesino es protagonista, donde todo lo que hacemos es cuidar al producto del Ecuador, y donde entendimos que si sacrificamos una vaca, yo no soy un restaurante de cortes, yo no tengo un proveedor de carne, yo compro la vaca, y si compro la vaca tengo todo el animal enfrente y debo usarlo todo, de la nariz a la cola. Entonces eso es tributo, usar todo el animal, que la gente coma toda la carta y que comienza a probar y a entender una propuesta que es muy rica, pero que no va ligada a un bife angosto, a una picaña o una costillitas barbecue. ¿Qué es hacer cocina consciente para ti? Esa cocina de compromiso, de que yo no tengo... Si yo estoy aquí en el Ecuador y yo decidí migrar al Ecuador y hago patria en el Ecuador, ¿sí? Y Ecuador se convirtió en mi país, yo no puedo poner en mi carta en un restaurante que busca exaltar al Ecuador un salmón. Yo debo poner el pescado que pescó el pescador ecuatoriano a las 3 de la mañana, que salió a pescar y que sacó un buen pescado y que con su esfuerzo, pasando las mismas necesidades que pasa el Ecuador y que pasa a tributo y que pasa la misma realidad, no necesidad, la misma realidad que pasamos todos, pues ese pescado es el que yo quiero tener en mi mesa y es el que yo quiero mostrar y contar. Y pues cada vez ir quitando un poco esa filosofía o ese monocultivo donde todo es lo mismo, sino que si hay un productor de tubérculos andinos que son únicos, llevar a la gente a la mesa eso, y que pruebe un tubérculo y diga, a esto sabía una macho, se me había olvidado. Wow, qué legado está dejando Luis Maldonado en el Ecuador. No solo Luis, porque sonaría muy, yo creo que Ecuador tiene una hermosa realidad gastronómica. Hay un grupo grande de cocineros que están buscando hacer algo distinto, y Ecuador, como Latinoamérica, podrá pasar por muchas cosas y muchas cosas no podrán estar bien, y está bien, es verdad eso, pero hay algo que siempre va a estar bien en el Ecuador y es su cocina. Entonces, si lo que sabemos hacer es cocinar, pues desde nuestra trinchera hagamos lo posible por mostrar todo lo hermoso que tiene un país que tiene mucho que contar. Y entonces eso es lo que estamos intentando hacer, y no solo yo, somos varios. Me encanta eso. Ya para finalizar, mi querido Luis, ¿lo más raro que has cocinado? Más raro que he cocinado. No sé, de la vaca, es que todo. Nariz, labio,
oreja, alguna capa del estómago que está interesante por ahí, todo, los ojos para hacer gelatina. Uy, los ojos y yo sí. ¿Un error que te enseñó más que cualquier premio? Un error que me enseñó más que cualquier premio. Vender el hecho de que cuando viene alguien a tu restaurante, sácale lo que es tu cocina. Una cocina sencilla, directa, de producto. No te pongas a inventar más. Viene alguien, entonces quieres mostrar algo más distinto y te fuiste por donde no era y ya, gastaste esa bala y el tiempo pasó. Eso, y un error que he cometido en la vida y que espero no volver a cometer más y que lo dejo como aprendizaje para toda persona que pueda estar viendo y eso le sirva para algo, es no aprender a decir no a tiempo. ¿Un olor que te huele a casa? Sofrito. ¡Qué rico! Olor a refrito. ¿Y qué le dirías a Luis de hace 10 años? Estudia más y cómete todo libro que se atraviese y aprende a decir no a tiempo a muchas cosas, lo acabo de decir hace un momento. Yo creo que y si se te ocurre pensar en otra cosa que estudiar, no lo dudes, que no intentes cambiar, es la gastronomía. Hace 10 años no, hace 10 años estudiaba, pero en más chamito sí te diría, no te equivocaste. No lo dudes. Si vuelvo a nacer otra vez, quiero volver a ser cocinero. Si este micrófono pudiera llevar tu voz a cada joven ecuatoriano que siente que no tiene nada, pero que sueña con algo poderoso, ¿qué le dirías? Que siempre hay, el camino siempre está ahí y que con ese valioso activo que he nombrado muchas veces, que es el conocimiento, que es las ganas de transformar esa pasión en algo real, que es el estudio y conocerlo y poderlo llevar y no venderse a cualquier cosa que hay en el camino, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero sabiendo que hay un norte, ¿no? No tomando caminos fáciles ni atajos, sabiendo que hay un norte y que con trabajo lo vas a conseguir, no lo dudes hacer y hazlo. Que al final el tiempo da la razón, ese esfuerzo lo vas a cosechar en algún momento. Vas a sembrar, pero la teca no se da en una semana, ¿sí? Hay que trabajar y hay que saber que estás cosechando, estás sembrando algo que lo vas a cosechar en algún momento. Y dale, y estás en un país que tiene muchas posibilidades. Gracias, Luis, gracias. Qué rico haber conversado contigo, gracias por permitirnos conocer un poco más de ti. Y yo te diría que medites. Date unos 10 minutos al día para que puedas relajarte un poco y para que esa pasión con la que vives el día de mañana pues se convierta en algo de lo que luego pues no te pase una factura. Así que queremos ver a un Luis por mucho tiempo. La meditación es una muy buena ayuda y de verdad gracias por permitirnos ser parte de este lugar, de traer a más personajes como tú que están buscando inspirar y que están buscando dejar algo positivo en nuestro país. Así que para nosotros un gusto enorme poder haber compartido contigo el día de hoy. Qué gusto, Carla, ¿no? Para mí un gustazo haber conversado. Y para ustedes, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que es súper importante que comenten, que compartan y que se lo repitan cada vez que estén sintiendo que ya no pueden más. Todos hemos pasado por ese lado oscuro, por ese desierto, pero está en la resistencia y en la persistencia poder alcanzar nuestros sueños. Nos vemos el siguiente domingo. Chau, chau.